Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Soy Gina Romero, soy la directora de la Red Latinoamericana del Caribe por la Democracia, RedLat, y el día de hoy les doy la bienvenida a este evento a nombre del Movimiento Mundial por la Democracia y su comité directivo del cual soy parte. El Movimiento Mundial por la Democracia, para quienes no lo conocen, es una red global de activistas, de sociedad civil, de parlamentarios, de periodistas y de otros actores que se reúnen con el propósito de avanzar en la democracia en el mundo. Desde 1999 hemos facilitado un gran número de actividades entre y construcción de redes entre personas que apoyan la democracia en el mundo, y también hemos avanzado en procesos, en talleres, en procesos de discusión y diálogo para empoderar al movimiento democrático en avanzar en solidaridad entre regiones y también para compartir conocimiento, apoyo y estrategias para poder sobrepasar los obstáculos que todos vivimos en esta lucha constante por la democracia. Los tres temas temáticos en los que el movimiento mundial se ha enfocado es la defensa del espacio democrático, la promoción de la gobernanza inclusiva y el fortalecimiento del liderazgo democrático en el mundo. En marzo del 2020, el movimiento mundial lanzó la iniciativa Crossover, que la verdad es muy difícil de traducir, pero es más o menos el paso entre sectores, que busca empoderar a jóvenes activistas y darles herramientas para tener éxito en el gobierno luego de transiciones democráticas en sus países. Desde entonces, el movimiento mundial ha continuado en la construcción de este movimiento, en esta iniciativa de paz o de crossover, y hemos avanzado en la conexión de activistas pro democracia con diferentes actores en diferentes como lugares para compartir lecciones aprendidas. Y la iniciativa tiene una página, en la página del Movimiento Mundial, que tiene mucha información, tiene herramientas, inclusive hay un podcast buenísimo. Pues la propaganda es que yo estoy ahí, pero hay muchas otras cosas y muchas otras voces para escuchar. Y el propósito de la discusión de hoy, en la cual ustedes nos están acompañando, es precisamente escuchar algunas estrategias y soluciones sobre de activistas que se volvieron políticos o que tienen una acción política electoral en este momento o la han tenido, y un poco para compartir experiencias de implementación de políticas y de cómo avanzar en esas transiciones. Si ustedes tienen alguna pregunta mientras avanza el conversatorio, por favor pónganlas en Facebook, que ahí habrá personas que las recojan y las pasarán a las personas que van a hablar el día de hoy, que serán presentadas en un momento. Les agradezco entonces de nuevo por estar acá y esperemos que tengamos una discusión muy rica con estas invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias de nuevo desde el Movimiento Mundial por la Democracia por acompañarnos, y aquí estamos entonces. Buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Edipcia Dubón. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de moderar este panel, trabajando a través del pasillo en el gobierno, en el que nos acompañan dos panelistas de lujo. Andrea Villagrán. Andrea es diputada al Congreso de la República de Guatemala desde el año 2017. Es la mujer más joven en el ejercicio de la diputación en estos momentos en República de Guatemala. Actualmente es miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores, de la Mujer, Legislación y Puntos Constitucionales, y vicepresidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia. Cuenta con un papel activo a favor de los derechos de la mujer y busca aportar a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. También nos acompaña Héctor Silva, que es licenciado en Ciencias Políticas con una especialización en Comunicación Política de la Universidad de Massachusetts. Ha escrito en diferentes medios sobre los temas de transparencia, derechos humanos y migración. Actualmente funge como concejal en la Alcaldía de San Salvador, luego de ser electo en febrero del presente año. Héctor busca reducir la brecha entre las gestiones de la Alcaldía y las y los capitalinos mediante la rendición de cuentas, la función digna y la institucionalidad. Bueno, como les dije, mi nombre es Edipcia Dubón y tuve la responsabilidad de ser diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Fui destituida ilegalmente por el régimen de Ortega en el año 2016. Empecé mi vida política en un partido, después salí del partido y he pasado a trabajar desde la sociedad civil como resultado de la experiencia de la gestión política que obtuve desde el Parlamento.
en esta dinámica, no, todos nosotros conocemos cuáles son los obstáculos y desafíos que se gestionan cuando uno está haciendo un ejercicio público, pero nos interesa, como bien decía Gina, enfocarnos en las estrategias y soluciones para enfrentar la gestión política. Y para empezar, les preguntaríamos a Andrea y a Héctor, como, ¿cuál es el factor clave para optar por un cargo en la función pública? ¿Qué piensan ustedes que fue lo que determinó esa opción para ambos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas por la invitación. Un saludo a Héctor hasta El Salvador, igual a Edipcia en Nicaragua. Un gran gusto compartir con ustedes. Y bueno, ya que estamos hablando entre jóvenes, y creo que es algo que me representa por mi edad y lo que estoy representando dentro del Congreso, es justamente esa visión o esa demanda, tal vez mejor dicho, una demanda de parte de la juventud, al menos en mi país. La demanda principal era, es transparencia, es lucha contra la corrupción, es hartazgo de la política tradicional, ¿no? De querer ver una política diferente. Y yo creo que eso fue algo de lo que más me motivó, de no esperar, no seguir esperando que se dieran las condiciones adecuadas, o esperar a que ya la política fuera limpia, fuera buena, entonces ya para poder participar, porque ese es uno de los principales argumentos o miedos que tenemos como jóvenes en involucrarnos en política, porque a veces hay mucha corrupción, hay muchos poderes oscuros, y eso va a estar, pero si no nos involucramos, no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, algo que me motivó a mí a participar y justamente fue eso, demostrar que la política se puede hacer diferente. Y eso creo que es parte de lo que estoy tratando de hacer dentro de mi ejercicio de la política. Demostrar que se puede trabajar con dignidad, con transparencia, que la política, el significado de la política no tiene que ser negativo, y que nosotros como jóvenes tenemos que ser parte de ese cambio si queremos ver a un país diferente, si queremos contribuir a nuestras problemáticas, a resolverlas, si queremos contribuir y ser esos agentes de cambio. En mi caso como mujer, también vemos una subrepresentación, y lo digo, bueno, en mi país, en Guatemala, hay una subrepresentación enorme, pero imagino esos muchos casos también similares en el mundo. Y eso también es otra de las partes de responsabilidades que me motivó también a participar, ¿no? El saber que como mujeres podemos participar en política, es nuestro derecho también participar en política, que no podemos llamar democracia a un país que no tiene mujeres participando en política. Y eso se suma al tema también de la juventud. Entonces creo que estas fueron algunas de las motivaciones que pues fueron factores claves en mi participación, y muy joven, porque inicié mi participación política tal vez bueno, desde la universidad, pero en 2015 tenía 22, 23 años, asumí cuando tenía 25, ahorita tengo 29 y sigo siendo la mujer más joven. Es decir, también demostrar que la juventud no es sinónimo de ignorancia, eso también ha sido un gran reto. Creo que es parte del ejemplo que quiero trasladar a la mayoría de jóvenes, a que puedan participar, a que se puedan involucrar, que también es un derecho, y que pueden hacerlo de forma digna, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Dignificar la política, involucrarnos para cambiar son algunas de las claves que Andrea nos propone, y sobre todo la transparencia, ¿no? Nos decía el derecho a participar. Héctor, desde tu posición, ¿cuáles son las claves? Sí, bueno, muchas gracias al World Movement for Democracy por este espacio. Un saludo a Andrea y también a ti, Edipcia. Yo creo que son dos cosas. Primero es un poco en la línea de lo que comentaba Andrea, y es este sentimiento de que nosotros hemos crecido en países donde la política usualmente la ha caracterizado el clientelismo, la corrupción, y no es una política que funciona para los ciudadanos, sino que funciona para los políticos. Yo he estado siempre bastante cerca del espectro político en mi país. Mis padres son periodistas, mi abuelo también fue político, entonces desde muy pequeño le puse atención a lo que estaba pasando en El Salvador. Y recuerdo que, como les decía, lo que caracterizaba a la política en nuestro país, siempre que leíamos noticias de diputados o de alcaldes o de ministros de gobierno, eran situaciones que tenían que ver con corrupción a pequeña escala, desde diputados que se inventaban viajes a los que no iban para cobrar los viáticos, hasta los grandes esquemas de corrupción que sucedieron en El Salvador, por los cuales hay un expresidente prófugo y otro preso.
Entonces, cuando la política se caracteriza por estas cosas, obviamente nace un deseo de participar para cambiar la forma en la que se hace política. Y no solo de participar, sino también de hacer un esfuerzo por incentivar a otras personas a que participen. Pero ahí viene otro tema, y está el abstracto de querer cambiar la forma en la que se hace política en El Salvador, pero también está lo coyuntural y lo práctico. Y en este momento, la coyuntura política en El Salvador es muy compleja. Existe una dinamitación sistemática de las instituciones, de la separación de poderes y del ejercicio democrático por parte del Ejecutivo. Entonces es un momento donde la participación es muy necesaria, pero también es un momento donde es difícil participar, porque todas las voces de oposición y todas aquellas personas que estén en desacuerdo con lo que el Ejecutivo está haciendo son víctimas de acosos, de seguimientos, incluso de judicializaciones, como pues ustedes muy bien saben, como ya ha sucedido en Nicaragua y en otros países de la región. Pero aunque sea un momento difícil, precisamente porque es un momento difícil, y eso es algo que vimos en las elecciones que recién pasaron en 2021, en las que yo participé, precisamente porque es un momento tan difícil es que hay que participar, porque uno no puede convencer a la gente de participar si uno no participa. Entonces, para mí era también un tema de dar ese primer paso, y con ese primer paso, ya estando nosotros adentro, ya tenemos la solvencia de decirle a los jóvenes, a las jóvenes, a las demás personas, a la ciudadanía, sí, es un momento difícil, pero precisamente porque es un momento tan difícil es tan importante que participemos. Así que quizás por ahí van esas dos cuestiones de por qué yo decidí participar en estas elecciones que recién pasaron. Gracias, Héctor. Bueno, siempre hacer política es un desafío, pero dar el ejemplo también es un reto, y yo creo que lo decís muy claramente en el momento particular de la historia de El Salvador. Dar el ejemplo, dando un paso hacia adelante y combatiendo la corrupción se vuelve clave. Andrea, como congresista electa más joven de Guatemala, ¿cómo construyes relaciones y conexión con colegas de gobierno para lograr tus objetivos? Y no solo con los colegas de tu partido, sino con partidos con los que tal vez tienes diferencias ideológicas o diferencias de punto de vista. Yo recuerdo en mi caso particular, siendo legisladora, una vez teníamos una iniciativa para promover la compra del acelerador lineal, que era un mecanismo para tratar el cáncer de mama. Y recuerdo cuando lo presentamos en la asamblea, en la Comisión de la Mujer, la presidenta de la comisión se me acerca y me dice: Edipcia, esa iniciativa es buenísima, pero si la siguen promoviendo ustedes no va a pasar. Aquí lo que tienen que hacer tal vez es retirarla y dámela, dice. Yo la puedo gestionar y yo la voy a impulsar, ¿verdad? Entonces de repente uno enfrenta esos desafíos de cómo avanzar en los proyectos que uno tiene y cómo gestionar esas relaciones que a veces son complicadas. Sí, y también, bueno, sí, más cuando se es oposición, claramente, porque como oposición estamos no estamos haciendo gobierno, y no estar haciendo gobierno también hasta cierto punto se vuelve un poco más fácil, y no lo quiero decir en ese término, sino que es más de términos de fiscalizar, estar, digamos, dando seguimiento, exigiendo resultados, mientras que el oficialismo pues está en otra lógica, ¿verdad? Y eso hace que la dinámica pues sea complicada a la hora de pasar leyes, de lograr los objetivos. Esto es algo que tiene limitaciones. Y en mi caso, por el hecho de ser mujer y joven, las ha tenido, pero no todo ha sido negro. O sea, no podemos decir que todo, si no, pues no nos salimos de donde estamos y cerramos el libro y nos vamos, pues, ¿verdad? Sí se puede trabajar y se tiene que hacer la lucha. En mi caso, pues he tenido algunas experiencias de mucho éxito, y así como tú mencionas ese ejemplo, yo tengo ejemplos también muy parecidos, y creo que he tenido que valorar la situación o el contenido de las iniciativas, de las estrategias que quiero realizar. He tenido, por ejemplo, una iniciativa a favor de un artista que era magnífico, el artista, y estaba abandonado, había sido premio nacional y demás, y lo que se hace, pues, convencí a los diputados de la oposición, del oficialismo, de apoyarlo, y justamente me dijeron lo mismo que a ti: mira, a ver, si tú, si eres de la oposición, si tú la presentas, pues no vas a tener los votos y demás. Y lo que hice pues fue abrirla, fue compartirla, y lo presentamos como lo colectivo, en un ambiente multipartidista, porque al final eso es el Congreso. En el Congreso de la República al menos tú tienes que no vales, bueno, sí vales, pues, pero no, para lograr avanzar leyes o hacer diferentes proyectos de ley,
necesitas votos y necesitas la mayoría de los votos. Y eso significa que muchas veces tenemos que llegar a sentarnos, a generar consensos y a dialogar con nosotros a pesar de las diferencias que tengamos. En términos de mujer, por ejemplo, para motivar la agenda de la mujer me ayuda mucho que las organizaciones de mujeres en Guatemala están muy bien organizadas, la sociedad civil está muy bien organizada. Entonces es muy fácil o también es muy difícil para un diputado, cualquiera que sea, pronunciarse en contra de los derechos de la mujer. Aunque no apoye la agenda adentro en términos reales, discursivamente sí la va a apoyar. Y entonces eso se vuelve también una herramienta para impulsar agendas, ¿verdad? Cuestiones que sabemos que por muy diferentes que seamos, no van a poder decir que están en contra de los derechos de la mujer, es absurdo. Entonces esos mismos posicionamientos propios nos hacen poder amarrarlos, ¿verdad? O comprometerlos con la audiencia, es decir, con la opinión pública, con sus mismos electorados, ¿verdad? En el caso de la mujer, recordemos que, bueno, en mi país somos el 50% de la población y eso representa que también son mujeres electoras, ¿verdad? También tienen que responder a un electorado y demás. Y también otras cuestiones es por a veces ignorancia de los temas o porque no se conoce muchas veces de esos temas. Lograr conversar con los diputados o diputadas, explicar ciertas cuestiones, quitar mitos alrededor de esto, también ayuda a que se viabilicen algunas iniciativas, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID-19, todo lo que significó la pandemia. Yo creo que la necesidad era tan real que por muchas diferencias que pudiéramos tener ideológicamente, íbamos a ceder, ¿no? Íbamos a trabajar conjuntamente y íbamos a tener consensos mínimos, una agenda común mínima para apoyar determinados temas en función de la pandemia. Eso fue algo, por ejemplo, un ejemplo de que logramos esos acuerdos básicos para poder avanzar en una agenda. Gracias, Andrea. Mucho de eso se hace en los pasillos, que es el término que tiene este panel, ¿no? Trabajando a través de los pasillos. Y como bien decías, abriendo el espacio, vincularse con la sociedad civil, generar opinión pública y tener estos diálogos. Héctor, en tu caso, ¿cuáles son las estrategias que configuras para trabajar con tus colegas de la sociedad civil, del gobierno y de la oposición a tu partido para viabilizar tu gestión? Sí, bueno, para darles un poco de contexto, yo soy concejal de la Alcaldía de San Salvador. En El Salvador los consejos municipales son plurales, es decir, que antes, hace como unos 15 años, el alcalde que quedaba, ese alcalde tenía control de todo el consejo era del mismo partido. Luego se hizo una reforma y ahora los asientos en el consejo se asignan proporcionalmente dependiendo de la cantidad de votos que saca cada partido. Yo competí en las elecciones de febrero de 2021 como alcalde, iba de candidato a alcalde de San Salvador y logré suficientes votos para llegar al consejo municipal. En ese consejo hay 14 personas, el alcalde, la síndico y 12 concejales. Yo soy el único concejal de mi partido. De esos 12, de esas 14 personas, 10 le responden al oficialismo, es decir, a la administración actual, y 4 son, se podría decir, más o menos de oposición, aunque a veces algunos sí, algunos otros no. Creo que lo más importante en este caso, y es una lección que yo aprendí muy rápido, es que uno de alguna u otra forma, cuando empieza a trabajar y cuando está en una posición como la que yo estoy, de minoría y de oposición, no podemos entrar trabajando con base a prejuicios. Para mí era muy fácil pensar estas personas que son del oficialismo, que son del mismo partido, que básicamente dio un golpe de Estado en mayo, que son del mismo partido que tiene tantos escándalos de corrupción en El Salvador, va a ser muy difícil trabajar con ellos. Pero me doy cuenta de la importancia de hacer evaluaciones con base al trabajo que hace cada persona y no con base a un espectro más amplio de solo porque tú sos de este partido político, entonces es imposible para mí trabajar contigo. Despojarnos de esos prejuicios ha sido muy importante para mí. De hecho, a pesar de ser el único concejal de mi partido en el Consejo Municipal, he logrado pasar por lo menos ya 6 o 7 iniciativas con apoyo de todos los partidos políticos y creo que eso tiene que ver con 2 cosas. Primero, creo que hay que buscar iniciativas, o en mi caso lo que me ha funcionado es buscar iniciativas que se puedan respaldar con apoyo ciudadano. Porque una cosa es que yo tenga una idea y que yo la lleve al Consejo Municipal
y que me digan no nos parece tu idea y eso no pase, y otra cosa es que se le diga que no a la ciudadanía. Entonces para mí es muy importante hacer trabajo territorial frecuentemente, reunirme con organizaciones de sociedad civil, entender cuáles son las necesidades que ellos tienen, porque creo que el rol que nosotros tenemos como funcionarios públicos a veces es tener iniciativas propias, pero a veces también es simplemente servir como un canal, porque de eso se trata la representatividad, de representar las necesidades y las propuestas que la sociedad civil o en mi caso las comunidades de San Salvador quieran llevar hasta el Consejo Municipal. Y se lo digo precisamente por eso, porque una cosa es que me digan que no a mí y otra cosa es que le digan que no a las ADESCOs, a las comunidades, a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, eso ha sido importante. Y por otra parte, también ha sido muy importante para mí buscar propuestas que más allá de la carga política que puedan tener, sean propuestas de sentido común, como decía Andrea, es decir, cuando nosotros estamos haciendo propuestas en favor de ciertos grupos, de los jóvenes, de las mujeres, es muy difícil decir que no. Les pongo un ejemplo. Nosotros en San Salvador, la primera semana de agosto, siempre celebramos las fiestas patronales de nuestra ciudad en honor al Divino Salvador del mundo, y la alcaldía invierte una buena cantidad de dinero, alrededor de $1,5 millones, para hacer desfiles, para contratar artesanos locales, para dinamizar un poco la economía local a través de estas fiestas, y es muy bonito. Este año no se pudo hacer porque la Asamblea Legislativa emitió un decreto en el cual se prohibían todas estas concentraciones y se prohibían los eventos públicos debido al alza de casos de COVID que existía en ese momento. Esto fue hace un par de meses, en agosto de este año. Entonces, a partir de esa realidad, yo dije, hombre, la alcaldía tiene un presupuesto ya asignado de $1.5 millones que iba a invertir en estas fiestas, pero al mismo tiempo habían muchas comunidades en San Salvador que estaban sufriendo a causa de los desastres naturales. Las comunidades en San Salvador son muy vulnerables, estábamos en época de lluvia, entonces de ahí surgió una propuesta de decir, ¿por qué no ocupamos este dinero que se iba a ocupar en las fiestas patronales en agosto para fortalecer a las comisiones de protección civil, que son las encargadas de atender las emergencias causadas por las lluvias o por cualquier otro tipo de desastre natural? Esta realmente era una propuesta que más allá de tener una carga política o lo que sea, era una propuesta de sentido común. Al final no logramos reorientar el $1,5 millones porque a pesar de que estaba asignado, ustedes saben que a veces hay etiquetas presupuestarias que están ahí, pero que quizás los fondos no están del todo ahí. Pero finalmente logramos, yo le presenté esta propuesta al alcalde y al bloque oficial, y al final logramos reorientar $500,000 para la Comisión de Protección Civil que atendía estas emergencias. Y ahí es mi último punto, y también ya lo mencionaba Andrea, creo que parte muy importante para poder lograr hacer cosas desde la oposición es tener claridad de cuáles son nuestras motivaciones. Y siempre y cuando la motivación no sea el protagonismo y uno esté dispuesto a abrir esas iniciativas, es mucho más fácil. Porque si yo lo que quisiera es decir, bueno, presento esta iniciativa, lo hago yo solo y no va a pasar, pero por lo menos la gente sabe que yo la presenté, esa es una cosa. Pero si a mí no me importa el protagonismo y la abro, la iniciativa, y busco firmas de los otros partidos políticos y se presenta en conjunto como un tema institucional desde la alcaldía, es muchísimo más fácil que las cosas sucedan. Así que por ahí ha sido mi camino para ir logrando algunas cosas en el Consejo Municipal. Gracias, Héctor. Liberarse de prejuicios, trabajo territorial, o sea, pie en la tierra, ser canal, ser puente y desarrollar temas comunes y de interés social. Son de los pequeños ejemplos que nos das con tu trabajo. Pregunto, Andrea, ¿has tenido una circunstancia en la que has tenido oposición a tus iniciativas y has tenido que desarrollar algún tipo de estrategia para lograr tu cometido? Y si nos puedes comentar un poco cómo fue ese ejercicio. Bueno, hay temas que definitivamente van a ser temas polémicos, ¿verdad? No todos los temas son fáciles de comprender por algunas personas, incluso pues estamos hablando de temas ideológicos. La misma agenda de la mujer lamentablemente se ha tratado, al menos en mi país, de posicionar como un tema ideológico, lo cual no debiera de ser, pero lamentablemente así se ve. Vemos, hay muchos partidos más conservadores que están en contra de muchos de la agenda progresiva a favor de los derechos de la mujer, y eso sí ha sido muy difícil para mi trabajo. Pero hemos logrado avanzar o quitar mitos y quitar engaños alrededor de eso, porque
eso es cuando no se comunica bien, cuando la iniciativa de ley o el tema que se va a abordar, por ejemplo, vamos a hablar de resarcimiento a las mujeres víctimas de violencia, cuando hablamos de violencia sexual hacia menores de edad, por ejemplo, temas, por ejemplo, el de la píldora, el de poder tomar la píldora o poder tener acceso a temas de aborto hasta los 3 meses, si es menor de 14 años, de niñas. O sea, a veces hay temas tan polémicos que pueden generar un debate y una polarización extrema y no al diálogo. Y justamente eso, llevar al tema de esos, algo a la opinión pública o al debate público de estos temas, generan de forma contradictoria un diálogo. Porque conocer los puntos de vista de las diferentes personas, los diferentes posicionamientos, porque al final la política o los tomadores de decisión dentro de la política, y en el caso del Congreso, que es la máxima expresión de la sociedad, es eso, es el país que tenemos, es los grupos de poderes que tenemos, es las diferentes representaciones de la sociedad, y tienen diferentes puntos de vista, y pueden estar o no estar de acuerdo con el nuestro. Lo que se trata de hacer, o que he tratado de hacer, es tratar de entender la situación, ¿verdad? Tratar de desmitificar, tratar de quitar los tabús, los engaños que se dan muchas veces alrededor de ciertas iniciativas. Por ejemplo, en temas aquí en Guatemala al menos ha sido muy difícil el tema de la mujer últimamente, pues, más que todo en los últimos 2 años. Tanto que el tema de derechos de la mujer en temas económicos ha sido también muy difícil hacerlo pasar. Eso se ha tratado de polarizar de modo extremo. Y gracias a una articulación por parte de organizaciones de sociedad civil, de ciudadanía, se ha logrado trabajar a nivel local, a nivel de la sociedad, a nivel de la ciudadanía, y esto ha hecho que la misma ciudadanía, la misma gente, las mismas mujeres de los diferentes distritos electorales exijan a sus representantes, ¿verdad? Entonces aquí vemos un tipo de estrategia más de afuera hacia adentro. La presión viene de afuera por parte de la ciudadanía, exigiendo a los congresistas. Entonces ya los diputados se acercaban, mira, ¿qué es este tema? ¿Qué es el desarrollo económico de las mujeres? ¿Esta iniciativa de qué habla? Entonces, tratar de desmitificar esas cosas también ha sido favorable. Por ejemplo, ahorita tenemos una iniciativa, que es la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres. Básicamente es brindar de apoyos económicos para generar empresariedad de las mujeres. No debería pelear con nadie, pero lamentablemente así lo ven algunos grupos más conservadores, y afortunadamente gracias al trabajo que hemos tenido con organizaciones de sociedad civil que han legitimado este proceso también, acciones de estrategia de comunicación en redes sociales, de formación, de sensibilización al respecto, es algo que está básicamente aprobado o que quieren todos los diputados, al menos ningún diputado lo vería mal. O sea, yo creo que cada vez estamos más cerca de hacer pasar esta iniciativa de ley. Ya cada vez hay menos opositores a la iniciativa de ley, aunque no estén de acuerdo con quien presentó la iniciativa de ley, porque era, en su momento, en la legislatura pasada, era alguien de oposición, de una oposición muy fuerte. Cada vez la han adoptado más. Incluso diputados nuevos del oficialismo la adoptan como propia. Entonces ese es un factor importante, la estrategia que se pueda tener en común con quitar los mitos, con desmentir, generar diálogo y sobre todo pues la ciudadanía. Gracias, Andrea. Me recordaste una vez cuando estábamos discutiendo en el Parlamento el Código de Familia y se estaba tipificando los tipos de familia y se habían excluido a las madres solteras. Entonces se aprobó, pero yo hice un alegato en el pleno de la Asamblea y eso salió público en las redes sociales, en los medios de comunicación, y las madres solteras empezaron a postear en Facebook, y mi hijo y yo no somos familia, le preguntaban al Parlamento. A la siguiente semana el Parlamento tuvo que retroceder y someter de nuevo a discusión y cambiar lo que se había legislado, porque estaba en contra de los intereses de la sociedad. Entonces, efectivamente, lo que nos decía es cómo generar opinión pública y cómo abrir el debate. Que el debate salga extramuros del Parlamento y que la gente se apropie, eso es fundamental. La articulación con la sociedad civil y con la ciudadanía es de los trabajos más importantes de los políticos, y a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque al final, como bien decía Héctor, nosotros somos un representante. Héctor, ¿qué ejemplos nos puedes compartir de iniciativas multipartidarias de las que hayas participado o te ha tocado liderar y en el que hayas contribuido? ¿Y cómo piensas que en ese ejercicio multipartidario se puede alcanzar los objetivos, sobre todo tus metas como concejal?
Sí, bueno, quizás en esta primera parte de la gestión municipal hemos tenido que hacer un trabajo bastante arduo en cuanto a tratar de estabilizar las finanzas de la alcaldía, que pues las encontramos bastante mal después de la campaña electoral. En El Salvador existe una tradición en la que tanto alcaldes como diputados y cualquier otro tipo de funcionario de gobierno en su último año de gestión antes de las elecciones hacen uso de los recursos públicos pues para financiar campañas políticas y para cumplir compromisos que habían adquirido anteriormente. Entonces es común que en los primeros meses de una gestión sea necesario hacer un trabajo administrativo para tratar de estabilizar las finanzas de la alcaldía. Pero eso también, ese proceso abre puertas a hacer mucho en trabajo en conjunto. De hecho, en la primera sesión de Consejo Municipal tuvimos que aprobar 3 préstamos que eran necesarios para hacer pagos a proveedores de desechos sólidos, a proveedores que tenían que ver con la iluminación de la ciudad, incluso retenciones a empleados. El alcalde anterior había dejado de pagar retenciones al Ministerio de Hacienda, a las AFPs, entre otras cosas. Y cuando la alcaldía necesita financiamiento, es uno de los pocos momentos donde al alcalde no le alcanzan los 10 votos que él tiene, sino que necesita 11, porque se necesita una especie de mayoría calificada para poder adquirir financiamiento, para poder endeudar a la alcaldía. Entonces, en ese momento, mi voto se volvió necesario para poder pasar estos préstamos. Y ahí pudimos, primero yo en ese momento quizás no lo veía así, pero me siento muy agradecido que eso haya sucedido en la primera sesión de Consejo Municipal, porque a partir de ese proceso, yo logré construir una relación de trabajo con el alcalde y con su administración. Y logré también decir, hombre, hay cosas que necesitamos pagar, como estas retenciones, como estos temas de proveedores, pero también hay muchos contratos en la alcaldía que se hicieron en la gestión anterior, que se hicieron hace 2 gestiones, donde el actual alcalde participó como concejal, que tienen muchísimos vicios de corrupción, que incluso la misma Corte de Cuentas de la República ha dicho que son contratos que no le favorecen a nadie más que a las personas que están recibiendo los pagos de parte de la alcaldía. Tenemos un caso muy específico de un mercado que se llama el Mercado Cucatlán. Es un contrato millonario que se hizo hace 2 administraciones, que lo hizo de hecho el actual presidente de la República. Es un contrato que ha sido señalado por la Corte de Cuentas de la República como un contrato viciado. Y entonces mi condición en ese momento fue, ok, yo con gusto voto por estos préstamos, yo con gusto voto para aprobar el financiamiento, para pagar las retenciones de los empleados, para pagarle a los proveedores de desechos sólidos y que no tengamos una crisis de basura en la ciudad, siempre y cuando podamos tener la certeza de que no se van a hacer pagos a las empresas que son parte de estos contratos que han sido señalados por tener muchos vicios de corrupción por parte de las otras instituciones encargadas de hacer Contraloría en El Salvador, y de hecho así fue. Logramos pasar esos préstamos, se logró adquirir el financiamiento necesario para cumplir estas responsabilidades, pero también logramos que estos contratos que le han hecho muchísimo daño a las finanzas de la alcaldía no sigan siendo alimentados o sostenidos con fondos públicos. Y a partir de eso logramos hacer algunas cosas más. Como les comentaba, la reorientación fue bastante importante para fortalecer a la Comisión Municipal de Protección Civil, pero la más importante quizás fue la creación de una comisión de transparencia dentro de la alcaldía municipal, en la que fue una propuesta que surgió de mi persona, pero que logré plantearle a todos los concejales, y básicamente lo que se solicitaba en esa propuesta era crear una comisión de transparencia en la cual participaran concejales del oficialismo, oficiales de la alcaldía, de la Unidad de Acceso a la Información Pública, pero también concejales de oposición, con el objetivo de reducir la información que había sido declarada como reservada por la administración anterior, pero también cerrar las posibilidades para que esta administración declarase información reservada. Y básicamente el planteamiento fue, acabamos de empezar la gestión, no tendría que haber nada que esconder. El alcalde actual ha sido muy crítico de la gestión anterior, entonces a todos nos conviene que se le quiten las reservas a la información que fueron declaradas por la gestión anterior, y no debería de haber excusa para bloquear mecanismos que impidiesen la reserva de información en la administración actual. Entonces, a partir de esa primera relación de trabajo que se formó con la aprobación de los préstamos, pues pudimos pasar otras cosas como esta comisión de transparencia y como esta reorientación. Ahora, hay algo que es fregado, y es que uno tiene que tener bien claro qué rol quiere jugar, porque para mí ha sido una decisión básicamente de cuál es mi prioridad.
quiero lograr tener una relación lo suficientemente buena como dentro del Consejo Municipal, o quiero ser esta voz opositora que denuncia y que grita cada algo, que obviamente es, por supuesto, como oposición, fiscalizar, crear mecanismos de transparencia, pero también generar las condiciones para poder implementar algunas de las propuestas que nosotros queremos presentar desde nuestro tiempo. Pero por hacer eso mismo, también he recibido muchas críticas de miembros de la sociedad civil, incluso de miembros de la oposición, que me dicen que estoy siendo muy blando, que no estoy siendo lo suficientemente duro con la administración actual. Entonces es importante encontrar un balance entre la fiscalización que le corresponde hacer a la oposición, pero también entre poder generar las condiciones en las que no nos volvamos inútiles, básicamente, en la función pública. Gracias, Héctor. Realmente ese es el dilema que permanentemente nos ubicamos quienes hemos tenido la responsabilidad de asumir una responsabilidad política. Qué rol queremos jugar, pero además también el arte de negociar y administrar el poder, el pequeño poder que de repente uno tiene, ¿no? En términos de hacia dónde empujar y cuándo detener. Una pregunta para ambos. ¿Qué estrategia han utilizado para abordar el desarrollo de las políticas que vienen de la ciudadanía? ¿Cómo ustedes están trabajando con los ciudadanos para darles respuestas a sus preocupaciones y necesidades? No sé si empezamos con Andrea. Gracias. Bueno, esa es la parte quizás más complicada en términos legislativos, porque estamos hablando de políticas públicas, ¿no? De cómo, que es básicamente a cargo del Ejecutivo, del presidente, y nosotros somos de oposición, entonces es bastante complejo lograr esos objetivos, ¿verdad? Que se atiendan a las poblaciones. Pero yo creo que algo que ha sido fundamental, al menos en mi trabajo desde la fiscalización, desde la oposición y desde esta trinchera, digamos, ha sido justamente la fiscalización y la argumentación. Eso es fundamental. Decir, por poner un ejemplo, yo le doy mucho seguimiento a la política de las mujeres, muchísimo. Y dentro de ese hay un programa que yo tengo muy especial atención y le doy mucho seguimiento, que es el programa de planificación familiar en nuestro país. Y hay mala ejecución, mala administración y demás, tiene una cantidad de problemas en cuanto a cobertura y etcétera, ¿no? Y uno de los principales, digamos, herramientas que he utilizado primero es conocer a fondo cómo funciona el proceso, ¿verdad? Conocer detenidamente el proceso administrativo de política pública y demás, el poder utilizar las herramientas que tengo como legisladora, que es hacer reuniones de trabajo, pedirles informes a las autoridades, exigir el cumplimiento de la ley, de la política, darle seguimiento, pero sobre todo evidenciar. Yo creo que esa es la parte en que más incidencia logramos a veces la oposición, ¿verdad? Es ponerles esa luz encima a los funcionarios que están a cargo de estas direcciones, de esos programas de la ejecución, decir a la opinión pública lo que está sucediendo, si hay una mala ejecución, si no se han ejecutado, no se han comprado las cuestiones, si no se han distribuido y demás, es mostrarlo, evidenciarlo, porque cuando se les pone ese reflector encima, esas luces encima, empiezan a ver que para no quedar tan mal o no salir en los medios de comunicación y demás, ¿verdad? Y porque al final es parte de su política, ¿no? Es parte de las políticas que están establecidas, es simple y sencillamente que tienen que dar cumplimiento, que a veces los gobiernos, dependiendo el punto o la postura ideológica que tengan, a veces no quieren apoyar ciertos temas, principalmente en temas de género, ¿no? Que es lo que yo más trabajo. Y eso creo que ha sido una de las principales herramientas que he utilizado, el hablar con los funcionarios directamente, demostrar que son intereses genuinos y que son intereses en función de la política, en función de beneficiar a la población, que hay una problemática real, que la necesidad existe, que está latente y que tienen que actuar. Y de lo contrario, pues evidenciarlo en la opinión pública, ¿no? Las redes sociales han sido un buen mecanismo, el apoyo también por parte de la cooperación internacional ha sido también importante para lograr llegar también a estas poblaciones, el apoyo que se ha dado muchas veces entre diferentes países, entre organismos multilaterales, para el apoyo a las mismas instituciones para que ejecuten de mejor forma su trabajo. Ver también que somos una oposición, pero también podemos ser esa composición constructiva, de apoyo a
y media vez esté dando cumplimiento, y si está, pues uno va a estar tranquilo, no molestándolos, ¿no? Porque sí les afecta a veces eso, pero hay que estar encima porque no es una cuestión personal, es una cuestión de cumplimiento de objetivos y es una población que necesita el apoyo. Entonces, creo que el tema de fiscalizar es una herramienta que tenemos y que podemos utilizar en el caso del Congreso, por parte de la ciudadanía, las auditorías sociales, el ejercicio de seguimiento y utilizar las herramientas, ¿verdad? Poner las plataformas virtuales, poner en evidencia lo que está sucediendo y demás, para tratar que se avance esos temas. Eso creo que es algo bastante importante. Muchas gracias, Andrea. Fiscalizar y argumentar lo que requiere tener conocimiento sobre la situación, utilizar las herramientas de la función pública, dialogar y utilizar todos los instrumentos de la comunicación social. Creo que Héctor tuvo algún problema, no sé si tuvo que salirse, o Héctor, ¿estás por ahí? Sí, creo que tuvo algún problema con el internet. Entonces no sé si tenemos preguntas del público antes de ir a la última pregunta, si nos pueden apoyar con eso. Mientras tanto, quizás comentar que en el ejercicio parlamentario, cuando nosotros estábamos en un momento de cierre muy duro frente al gobierno, una de las estrategias que desarrollamos y que también puede serte útil, Andrea, es que decidimos recorrer el país. Hicimos como un libro con todas las iniciativas de ley que habíamos promovido y fuimos a hacer rendición de cuentas a todos los municipios, a todos los departamentos, y convocábamos abiertamente a la ciudadanía para rendirles cuentas. Y creo que eso nos ganó la posibilidad de que la gente sintiera de que efectivamente por quienes habían votado estaban cumpliendo lo que habían prometido, pero además que tenían la voluntad de estar frente a ellos, ¿verdad? Y sobre todo de dar la cara. Porque a veces pasa mucho de que cuando uno alcanza una representación parlamentaria, después la gente no la vuelve a ver a uno. Si ya te fuiste del departamento, del municipio, y ya estás en una esfera en la que la gente de repente siente una gran distancia, entonces acortar la distancia también se vuelve clave. No sé si tenés algo que comentar alrededor de eso. Sí, y creo que es algo que está pidiendo y que está demandando realmente la juventud, el hecho de la rendición de cuentas, ¿verdad? Es decir, tú estás ahí haciendo tu trabajo, no sabemos si es bien o mal, pero queremos, o sea, solo el hecho que nos expliques, que nos digas que sí está pasando, porque al menos aquí en Guatemala es como, ay, no, los diputados no hacen nada. Y uno dice, no, la verdad es que se hacen un montón. Lo que pasa es que unos para intereses oscuros y otros para buenos, pero de que hacen y muchísimo, no se quedan dormidos. Pero eso es muy valorado de verdad por la ciudadanía, el mostrar qué se está haciendo, qué se está trabajando, qué iniciativas. Toda la rendición de cuentas es fundamental para poder demostrar que sí se puede llegar a hacer buena política, pues, ¿verdad? Y también hacer ciudadanía, porque estamos haciendo ciudadanía al pedirle al elector también que sea exigente con los mismos representantes y que también de esa forma le exijan en función, ¿verdad?, de qué iniciativas está proponiendo, qué está apoyando, cómo está votando en el Congreso. Eso también es fundamental para ver si se castiga con el voto o se sigue apoyando, ¿verdad? Bueno, ya regresó Héctor. Héctor, estamos ya prácticamente cerrando y tenemos dos preguntas finales para ambos, ¿verdad? ¿Por qué es importante el trabajo con los partidos o actores para llegar a un terreno común y aprobar políticas? Y dos, Ya estás con el hotspot. No. Creo que Edipcia tuvo problemas ahí con su cámara, ¿verdad? Sí, pensé que había sido yo otra vez. No, creo que fue Edipcia. Luego no sé si respondemos mientras un poco, pero voy a quizás a tratar de responder para que en lo que regresa Edipcia un poco ahí con su conexión a internet. Y bueno, dialogar honestamente con todos es parte de lo que somos, es parte del proceso político en el que vivimos, de la democracia, y es parte de lo que somos, lo digo porque la juventud, como jóvenes, nacimos en democracia, ¿verdad? Nacimos en democracia y tenemos este gran regalo que tenemos que defenderlo a toda costa. Y eso es una carga y una responsabilidad muy grande, porque hablamos de responsabilidad, de madurez política, y lo que tú decías, Héctor, de que muchas veces porque cediste o cediste un poco
lograste algún acuerdo, ya te ven como, antes no eres de oposición o no eres de oficialismo. O sea, está muy mitificado esto de las trincheras, ¿no? De que los extremos. En democracia tenemos que aprender a dialogar. Y aprender a dialogar significa aprender a escucharnos. Eso es lo más difícil, porque escuchar a los de diferentes opiniones o diferentes posturas es muy difícil a veces porque no estamos de acuerdo simple y sencillamente, pero tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a ceder si queremos realmente vivir en un país democrático. La historia reciente de nuestros países en Latinoamérica nos ha demostrado lo terrible que han sido los diferentes sistemas de gobierno. Lamentable lo que está, por ejemplo, sucediendo en Nicaragua ahorita. No podemos permitir esos retrocesos en los países en los que todavía medianamente podemos llamar medio democracia, pero estamos en riesgo y ese riesgo es latente. Entonces tenemos como juventud esa responsabilidad de reivindicar y de hacer valer los valores democráticos, ¿verdad? De construir diálogo, de tener la madurez política, la responsabilidad política, de abrir los espacios y de escucharnos entre nosotros, porque en la sociedad hay muchas diferencias, somos diferentes todos y tenemos que aprender a vivir y convivir con esto, porque eso es lo que tenemos, esto es lo que hay. Y si queremos salir adelante, queremos reducir los índices de pobreza, queremos reducir los índices de desigualdad, de desnutrición, de brechas de género y demás, tenemos que construir una agenda mínima, porque la fuerza no se puede, sino ahí está el autoritarismo y las dictaduras que hemos vivido en Latinoamérica, que solo han dejado mucha sangre en nuestros países y es algo a lo que no podemos regresar. Gracias, Andrea. Héctor, para finalizar. Sí, bueno, creo que el diálogo, a pesar de que es el pilar fundamental de la democracia, a veces en nuestra sociedad es una de las cosas más complicadas de alcanzar por dos razones. Primero, porque por lo menos en El Salvador, y sé que es el mismo caso en muchos países de Centroamérica, estamos acostumbrados a una política sumamente polarizada. El Salvador tuvo una guerra civil de 12 años, de la cual surgieron dos opciones políticas, que eran el FMLN, el partido de izquierda, y Arena, que era el partido de derecha, y así fue por mucho tiempo. Entonces, crecer en esa polarización, es triste porque uno no se acostumbra a hablar y a dialogar, sino que esa es la excepción, no la regla. La regla es lo otro. La regla es estar en contra de una propuesta porque la presentó entonces eso es difícil en primer lugar. Pero en segundo lugar es porque la política extremista se ha vuelto sumamente rentable, no solo en Centroamérica, sino que en el mundo. Hoy en día ser un político extremista, ya sea por razones ideológicas o por populismo, es increíblemente rentable. Pero ahí es donde nosotros y nosotras tenemos el reto de recordar que más que ser políticos, somos funcionarios públicos y las responsabilidades de un funcionario público no son las mismas que las de un político. Porque un funcionario público tiene la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de la oposición, de fiscalizar, como decía Andrea, de argumentar, pero también tenemos la responsabilidad de hacer. Estamos ahí también para hacer. Entonces, es importante no sucumbir y caer a lo fácil, a lo que se ha hecho siempre, simplemente porque puede que nos abra más posibilidades de hablarle a más votantes o de crecer un partido político. Yo creo que a estas alturas en El Salvador, en Centroamérica, un partido político que crece alimentado por el odio y por la polarización puede que tenga un buen futuro ese partido, porque esas cosas son electoralmente rentables, pero definitivamente no va a ser una herramienta para construir un mejor país. Entonces, lamentablemente, pues suena un poco utópico decir esto y hacer una comparación a lo que en realidad está sucediendo en nuestros países, pero yo creo que hay que aspirar a eso, a hacer la mejor política posible, y aunque lo que nos rodea sea diferente, yo siempre, nuestro tiempo tiene un diputado en la Asamblea Legislativa, y a él le preguntaban, ¿cómo crees vos que vos siendo uno solo vas a hacer la diferencia entre 84 personas? Y él decía, es también un tema de cultura, porque si vos entrás y el que tenés a la derecha roba y es extremista, y el que tenés a la izquierda roba y es extremista, entonces vos probablemente vas a decir, bueno, esta es la regla. Pero si vos ves hacia adelante o ves a la derecha o a la izquierda y ves que aunque sea hay uno que es diferente, que tiene un comportamiento más decente, que realmente está tratando de hacer política de altura, entonces ya con eso estás haciendo un pequeño cambio que puede ser significativo en el futuro. Así que yo creo que a pesar de que la regla en el mundo parezca ser otra en este momento, hay que apostarle al diálogo y a la democracia porque son el único camino para sacar adelante a nuestros países.
Gracias, Héctor. Agenda mínima, diálogo, tolerancia, compromiso, dignificar la política, haciendo y dando respuesta a la ciudadanía. Son las claves que estos jóvenes políticos centroamericanos nos han compartido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de este panel. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto.